el sucre allà perquè és que és la polla que tomo. És que ara que penso, les conferències duran una hora i pico, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a empezar. Mi nombre es Juan Tomás García, soy presidente de Hispalinux, presidente actual de Hispalinux, hasta que le toque a otro. Hispalinux, por si no lo conocéis, es la asociación de usuarios de Linux, aunque realmente nos dedicamos a la promoción del software libre. De Linux porque no había mucho más cuando empezamos y porque tenía más marcas. Y básicamente lo que os quiero hablar es un poco de por qué es interesante el software libre. Y a mí me gusta siempre hablar de software libre más que de Linux, y me gusta muchísimo el separarlo de la parte técnica. Todos los que... ¿Quién de aquí tiene ya Linux? Muy bueno. Vale. Entonces, a lo mejor yo nunca sigo realmente las presentaciones, las hago, pero luego no las sigo, y de hecho son minimalistas. Tienen el título y muchas gracias, pero ya sabiendo que estáis todos aquí, le vamos a dar un poco la vuelta a la tortilla. No os voy a contar qué es Linux, o qué es el software libre, pero sí que vamos a repasar algunas historias. Por ejemplo, ¿por qué porra surge el software libre? Pues el software libre surge por varias razones. ¿Cómo poner la historia del software libre? Empezó con las primeras máquinas que tenían los primeros técnicos, que no había ningún tipo de ciencia. Esos eran de verdad los primeros hackers del Instituto Tecnológico de Massachusetts, casi todos, y ellos se dedicaron fundamentalmente a poner aquello en marcha, ¿no? Ahí es donde se hace el primer vínculo. En esta época no existen grandes compañías, existe la compañía que hace las máquinas, aquellos armatostes, pero lo que se produce es un movimiento de gente que está alrededor de esos departamentos en los que se produce un entorno que es altamente colaborativo. Cualquiera que descubre un truco, cualquiera que se crea un lenguaje, rápidamente se lo cuenta entre todos. Y eso es un entorno donde verdaderamente nació el software libre. Eso se corrompió un poco, o se corrompió mucho, porque aparecieron 17, 20 o 30 empresas de informática que empezó a contratar a aquellos hackers, y a estos hackers les empezaron a decir que lo que habían aprendido o lo que estaban investigando no se lo podían contar a nadie. Y se convirtió, digamos, en una industria, entre comillas, tradicional, en la que las empresas compiten, pero ahí quedó ese germen de software libre. Si todo hubiese ido bien, o si todo hubiese sido medio normal, probablemente no hubiese hecho falta nunca el software libre, pero como esta industria realmente es como es, lo que ocurrió es que tuvo que surgir en paralelo un movimiento que es el software libre, para intentar que aquello que era un producto científico no se convirtiera en un producto comercial absolutamente cerrado y absolutamente con condiciones draconianas de qué podías o no podías hacer. Para que os hagáis una idea, cualquiera que trabaje en Microsoft o que trabaje en IBM, en teoría no podría volver a trabajar en su vida en ningún otro proyecto. Cada vez que entras a una empresa te hacen firmar un maravilloso contrato en el que prácticamente dicen que todo lo que aprendas o todo lo que veas en la empresa no lo puedes repetir en ningún negocio. La gente que está dejando ahora Microsoft, porque hay gente que está dejando Microsoft, tiene muchísimos problemas para intentar abrir cualquier tipo de compañía. Esa es un poco la situación de cómo surge. Al principio todo era libre o fluía de alguna de las maneras el conocimiento entre los primeros programadores, entre los primeros hackers, y de pronto lo que ocurre es que por las leyes del mercado de una industria que está creciendo y naciendo, se empieza a enrarecer el ambiente. Esto es la presentación que funcionaba. Bien, y repasamos también un poco qué ha pasado en los últimos 30 años y dónde nos colocamos dentro del mundo de la informática. Probablemente la industria más nefasta en 30 años era la informática, o por lo menos la parte del software. Si os fijáis en la parte del hardware, al principio el hardware era carísimo, pero han ido optimizándolo, han ido haciendo commodities, han ido haciendo estándares, y lo que han conseguido es que un PC como este
sea baratísimo, ¿vale? Digamos que ha habido colaboración de la industria, que de verdad han innovado y que lo que han conseguido es que verdaderamente como industria se hayan optimizado. Casi no tenemos errores de hardware, casi digamos que consumen poquísimo y todas las piezas, todos los componentes que forman un ordenador se hablan entre ellos, no hay diferentes voltajes, digamos que han conseguido que en una curva se reduzcan muchísimo los costes. Pero ahora fijémonos en qué ocurre con la industria del software. Realmente, si os fijáis en la curva de errores de seguridad, virus e incidencias, cada vez va creciendo más, ¿vale? Con el modelo actual que tenemos de industria, no solo nos ha innovado, sino que cada vez tenemos más errores. En cualquier industria tradicional, si agarráis la del automóvil, la de los electrodomésticos, la farmacéutica, realmente se parece mucho a la del hardware, se está optimizando y en el caso del software cada vez, insisto, va peor. Con una reunión, en una mesa redonda que tuvimos con el presidente de SEDISI, ¿no? La Asociación Nacional de Productores de Software Española, en la que están todas las compañías, básicamente cuando le ataqué diciendo que por qué nuestra industria cada vez iba peor, me dijo, pues sí, hay errores de seguridad, hay errores en los programas, pero es muy caro corregirlo y realmente a los usuarios les da igual. Está grabado, ¿no? Ese es el estado que tenemos de la industria. Si os fijáis además la supuesta innovación que tenemos y miráis qué es lo que estamos utilizando, esto que estoy utilizando yo es un ratón, por muy espacial que sea, con lápiz, las ventanas y todas estas historias son inventos que hizo hace 30, casi ya 40 años, una empresa de fotocopiadoras. Ninguna de las grandes empresas de informática ha innovado. Xerox se supone que hizo todas estas cosas que tenemos ahora. Y ese es el ritmo que aparentemente llevamos con la industria actual. No solo nos innova, no solo es realmente nefasta la gestión que se está haciendo de la innovación, sino que va peor. Y ahí es donde encajamos nosotros. ¿Por qué es tan interesante el software libre? Pues estamos intentando, bueno, no es que estemos intentando, estamos demostrando que se pueden hacer grandes proyectos, que se pueden coger grandes nichos de mercado y que la tecnología no es lo que nos vende, no es los 1.300, podría, por ejemplo, esta mañana haber una charla de Mono y es un buen ejemplo. Se supone que Microsoft ha gastado 1.300 millones de dólares, que creo que ha estado blanqueando dinero para los presupuestos, para sacar .NET, puede que hayan hecho esa inversión. Y de pronto, en paralelo, como lo han hecho en estándar y lo bueno que tienen los estándares es que los puede implementar cualquiera, montamos un equipo en el proyecto de Mono y con menos de $1 millón resulta que ya tenemos el 80% de la tecnología que tiene. ¿Vale? Entonces, yo creo que falla algo y ese es el camino y la vía que tenemos que seguir trabajando. Es lamentable que cuando hay una industria y que cuando tiene un monopolio y cuando están acostumbrados a hacer ciclos económicos en los que cada 2 o 3 años cualquier fabricante, no solo aquí el demonio o el nefasto no son los Microsoft, cada 2 o 3 años hay que volver a comprar los equipos, hay que volver a comprar software y estamos haciendo inversiones en los que no hay innovación porque digamos que tienen agarrado el conocimiento. De alguna de las maneras nuestro camino está o como vemos nosotros que se está produciendo, tiene que aparecer un movimiento que se carga la industria o que se carga el modelo tradicional de la industria y este es el software libre. No sé cuál es la siguiente diapositiva. Esta es una de mis favoritas. Vamos a empezar a ver cómo están cambiando las cosas y cómo no tienen que ver nada a cómo funcionaban antes. Yo no sé si conocéis a Marcelo Tosati, pero yo sí. Pero iba a poner una foto, pero cuando llego aquí me he dado cuenta que ya no tenía salida, que el web no me llegaba y que no tenía salida a internet. Marcelo Tosati, para los que no le conozcáis, es un brasileño que vive en Curitiba, en el estado de Paraná, en medio de la selva, y es un ejemplo de qué cosas están pasando. Yo no sé cuál es vuestro ciclo educativo, pero habitualmente el 99% del planeta, del primer mundo y parte del segundo, lo que hacen es que hasta los 8 o 14 años, ahora con los planes no lo tengo tan claro, van al colegio, ¿vale? Y ahí aprenden muchas cosas que son interesantes. Desde los 14 a los 18 se preparan para entrar en la universidad y siguen aprendiendo muchas cosas que son interesantes. Una vez que llegan a la universidad,
tardan en hacerse una ingeniería, en aprender ese conocimiento, es probable que tarden 6 o 7 años. Yo, por ejemplo, a mí primero me gustó muchísimo y lo repetí 4 o 5 veces. Tardé mucho más todavía en ese ciclo educativo. Y luego, una vez que sales de la universidad, que has aprendido un montón de cosas, y con esto no es que me esté metiendo con la universidad, que también, sino puedes tener la suerte de entrar en una empresa que verdaderamente sea innovadora y que te pongas a desarrollar cosas como un módulo del kernel o participar en proyectos como OpenOffice, o no. Y lo triste es que el 99% de la gente que sale de la universidad y que entra en una empresa se queda cambiando opciones con un ratón, ¿no? Es una cosa muy entretenida. Vamos a probar aquí a poner automático, a cambiar la velocidad, pero sin saber muy bien qué es lo que ocurre. ¿Vale? Ese es más o menos el ciclo habitual. ¿Dónde están cambiando las cosas? Pues aquí tenemos al Tosati. Tosati ya empieza a tener cosas raras a los 15 años. Bueno, hay algunas cosas que no he puesto, porque luego dice que me meto mucho en su vida, pero a los 8 realmente ya empezó a ser independiente. En Brasil lo normal es empezar a ser independiente por 2 razones. O porque tus padres no te hacen mucho caso, o porque tú no haces mucho caso a los padres, pero entre los 8 y los 9 empezó a ser bastante independiente. Lo de la pistola es una cosa normal. No, yo creo que nunca ha matado a nadie y no lo he visto de cuerpo entero, pero no tiene ningún agujero. Pero ahí se produce el primer cambio educativo esencial. Cambia su pistola por un Pentium. ¿Vale? Y en el Pentium se le ocurre instalar Conectiva, que es la distribución brasileña que más se utiliza, y el tío se pone ahí a jugar. Esa es la primera vez que Tosati tiene un encuentro con la tecnología. En el caso del estudiante de informática o de ingeniería que entra en una empresa, probablemente hasta que no llegue a esa empresa no tiene tanto conocimiento. Ahora empiezan a cambiar las cosas en la universidad, tampoco es tan duro, pero bueno, le sigue llevando 10 o 15 años de ventaja. ¿Vale? Y a los 19, con ese conocimiento que ha adquirido en medio de la selva, Linus Torvalds, el día, es realmente a los 18, le pone a mantener el kernel, la versión estable del kernel, para ver qué parches entran y qué parches no, que es una responsabilidad realmente importante porque nos ya cabeza en por 30 millones de usuarios. Y este es nuestro Marcelo Tosati. Luego, algo está cambiando. El software libre no solo es importante porque tengamos un buen kernel o tengamos un muy buen código por ahí, que empiezan a ser 120 millones de líneas, sino porque se están produciendo también cambios y yo creo que son fundamentales. Esta es una punta del extremo. Y ahora pongo aquí a Morgan Stanley. ¿Sabéis quién es Morgan Stanley? Pues no es un señor, son unos tiburones brokers de Nueva York que verdaderamente se dedican a financiar, que no tienen que ver nada con tecnología. Pongo los dos extremos porque uno está en medio de la selva, pero hay miles de ellos. Antes me he dicho que como Marcelo Tosati pues es Miguel Icaza, que también empezó muy pequeño, o Nat Friedman, o cualquiera de la gente que está haciendo cosas en la India o en China. Y eso es imparable. Y ahora voy a coger el otro extremo para también ver qué cosas interesantes están pasando en la parte, digamos, más extrema. En el distrito financiero de Nueva York, un día de enero, este tipo no, el responsable de nuevas tecnologías de Morgan Stanley llega y presenta una charla que es ¿por qué directamente está utilizando software libre y un nuevo concepto que se llama free market? Y os lo voy a explicar. Morgan Stanley realmente se dedica pues eso, a tiburonear, a sacar por aquí ahorros a la gente humilde, bueno, lo típico, ¿no? de este mundo financiero tan bonito. Y no les interesa para nada la tecnología. Entonces agarraron al jefe de informática, se le subieron al consejo de administración y este que se llama Tenenbaum le dijeron: Tenenbaum, cuéntanos por qué cada 2 o 3 meses vienes a contarnos milongas tecnológicas de que si se ha cambiado el sistema operativo, de si ya no tenemos soporte para digital o Microsoft no puede arreglar un bug de seguridad que es trivial y tenemos que cambiar todos los NT 4.0 a 2000. Cuéntanos toda esta historia porque en todo esto que te hemos contado o en todas las milongas que nos cuentas cada 2 o 3 meses nunca he visto la palabra financiar, negocio y nos estás hablando todo el día de tecnología y nosotros nos dedicamos a la tecnología. Y efectivamente agarró las orejas, la bajó y se fue. Y tuvo un plan maquiavélico que fue migrar todas las máquinas que tenía a Linux.
son 1200 servidores. Y bueno, no era trivial. De hecho, lo primero que tuvo que hacer es que no hay tantas aplicaciones de financiar, todas las aplicaciones que están utilizando no funcionaban bajo Linux. Pero decidió reunir a sus proveedores, los sentó y dijo: voy a migrar todas mis máquinas a Linux. ¿Cuántos servidores podéis migrar o funcionan ya vuestras aplicaciones en Linux? Levantaron un montón la mano. ¿Cuáles son los que no pueden? ¿Cuántas aplicaciones hay que no se puedan migrar a Linux? Y levantaron también 20 o 30 la mano y dijeron: ¿veis los demás? Ahí tenéis una cuota de mercado. Porque estos no son capaces de migrar, están fuera del Morgan Stanley. Y han migrado todas las aplicaciones. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho esto fundamentalmente? Pues porque estaba hasta las narices de que las decisiones de marketing de compañías, o bueno, casi siempre de marketing o económicas, porque los vendedores tenían que hacer su cuota, o simplemente las compañías de software que de pronto deciden que para venderte un plan de warrants o de gestión de planes de pensiones, te venden el hardware. Mira, tienes que comprar este ordenador IBM de 3 millones de dólares para que te funcione mi aplicación con esta versión del sistema operativo. Esa situación él le llama free market. ¿Por qué? Porque lo que ha conseguido es que él pone el sistema operativo que le da la gana, que es Linux, y eso se toca cuando él quiera y crea que es preciso. A partir de ahora ya es el amo de la parte baja de la tecnología. El hardware por aquí no cambia y no tiene ningún problema, y son los demás, la industria informática, la que se tiene que adaptar al negocio de Morgan Stanley. Probablemente sea muy extremo, pero él está encantado porque lo único que le interesa a sus jefes es el ruidito de la máquina registradora todas las tardes y sacar el ticket total de a ver cómo hemos ido y que eso funcione. Eso se llama free market, y yo creo que es otro concepto muy interesante. Incluso a los tiburones les interesa el software libre. Siempre, como en este caso, hay muchísimos más, pero es interesante porque como siempre parece que esto de el software libre es una cosa de hacker técnico. Bueno, ya tenéis ahí un ejemplo que es este, de que la gente empieza a abrir los ojos, empieza a parecerle que el modelo actual de la industria es abusivo, está restringiendo la capacidad de las empresas, y habría que realmente revisarlo. No sé cuál es la siguiente. Esta es la historia del vídeo. Yo hasta para que no sabía cómo ponerlo, pero ceporro es lo que mejor me define. Llevo 20 años trabajando en la informática y yo básicamente los primeros 15 era un ceporro. Y lo reconozco. Me enseñaron un montón de cosas en la universidad, pero llegué y eran los que podía cambiar opciones y a veces compraba APIs. Vosotros sabéis lo que es una API, ¿no? No es el Fodras. El Fodras es que alguien te vende una librería maravillosa que se supone que hace algo o no. Y cuando no lo hace, pues se te queda cara de ceporro todo el día, dándole vueltas. Me he pasado muchísimos años. Bueno, nada tiene acentos porque no tiene acentos. Y como no hay nada más deprimente que intentes poner acentos y que no salga, no he puesto ninguno. Así que queda así muy hacker. En este estado es el que nos están intentando convencer. Yo además os estoy dando pistas de lo que va a pasar el viernes en el debate. Pero como una venidora, ¿cuánta gente hay de Microsoft? Muy bien, muy bien. Valiente, pásate aquí a la fila de adelante. Vale. Un poco, además se posa, pero tú eres de Microsoft usuaria o de Microsoft Corporation. Bueno, siéntate donde quieras, pero ya para saber si era el enemigo, para tener refichado. Vale. ¿Por qué yo siempre me he sentido como un ceporro? ¿O por qué después de 15 años se me han abierto los ojos y me he dado cuenta que era un ceporro? Pues es la diferencia entre usar software libre y usar software propietario. Está muy bien que te vendan una caja que funciona, pero a mí siempre me gusta saber qué es lo que hay dentro, cuando no funciona intentar arreglarlo, o por lo menos que sea así de... Básicamente no tenía ningún tipo de conocimiento, solo podía instalar sistemas, las piezas que estaba utilizando para solucionar los problemas de mis clientes. La informática realmente tiene hasta un 30% de psicología, de saber escuchar, de que te llore el cliente en el hombro, que te cuente lo mal que lo está pasando en su vida por culpa de la informática y todo esto, y tú tienes que dar una solución. Yo lo que daba era antes recetaba pastillas, ¿no? Yo decía, Viagra, Prozac, tal, y lo ponía, a veces funcionaba y a veces
la diferencia, yo sigo solucionando los problemas que siguen llevando los clientes en mi hombro. La diferencia es que ahora ya tengo infinitas herramientas, infinitas porque no las conozco todas, y eso es un número grandísimo. Y además tengo ese conocimiento para poder hacerlo, y a partir de ahí es cuando uno se libera. Y ese es cuando hay que valorar cuál es el futuro o por qué por escoger el software libre, yo creo que esa es una buena decisión. ¿Por qué? Porque te vas a quedar con solo con la publicidad en televisión de los medicamentos y pues tener absolutamente todo el conocimiento, hacerte tus propias recetas y ser feliz. Yo prefiero dejar de ser un ceporro. Y con esto no estoy llamando ceporros a los de Microsoft, pero o a la gente que utiliza sistemas. Oh, ya estamos aquí. Una de dos, o bueno, pues esta no la miréis. Esta no la miréis, ni mucho menos. Es que es imposible que haya hecho tan pocas. Tenía un montón, ¿eh? Bueno, pues mira, voy a hacer dos espacios publicitarios y esta que era la penúltima, para que no se me olvide, la he metido en medio. El Congreso está Linux, por si alguno no os habéis enterado, va a ser el 23 al 26 de septiembre en Madrid. Hemos intentado que sea en otro sitio, pero parece que es más divertido que lo organicemos nosotros y asistáis vosotros, y nos parece bien. Y bueno, hay un montón de información. La web del Congreso es congreso.spalinux.es y allí están todas las conferencias. Nos hemos tenido este año un montón de gente. La agencia de viajes, que es la que nos compra los billetes, nos ha recordado que no teníamos dinero suficiente, por eso probablemente este año, probablemente no, seguro este año cobraremos 10 euros, pero es para que no lo tengamos que poner la gente de la Junta, que no nos va bien económicamente para poder hacer este tipo de excesos. Y simplemente esta me la cargo. Primera parte de publicidad. Bien. Esta es otra reflexión que me gustaría hacer. Hay dos, pero esta empieza a ser muy importante. Hasta ahora, en el terreno en el que nos han intentado llevar o en el que nos hemos movido, es que el software libre era una cuestión de hackers muy técnica. Nos hemos estado mirando mucho tiempo al ombligo de ver quién tenía el kernel que funcionaba mejor. Incluso todavía hay gente que sigue haciendo kernels nuevos. No sé si lo habéis oído, pero creo que van a sacar dentro de 7-8 años un kernel que se llama HAR o algo así. Y debe ser muy bueno porque llevan otros 7 haciéndolo. Pero eso no termina de parecer interesante. O sea, el seguir haciendo kernel o solo mirarnos la parte técnica deja bastante que desear. A mí me gustaría poneros un ejemplo o dos ejemplos de por qué estamos en la informática. En la informática, bueno, aquí estamos para hacer kernel de vez en cuando. Insisto, hay gente que se va a pasar la mitad de su vida haciendo otro kernel. Pero básicamente es como si lo de la informática fuese una herramienta, y es una herramienta para que lo utilizase mucha gente. ¿Vale? Y mucha gente que es muy variopinta. Hasta ahora, las pequeñas aplicaciones que tenemos, que también son de las que se van a pudrir de viejas, haciendo las mismas cosas, como navegamos, como leemos el correo, cómo se escribe una carta, esa capa está bien, empezamos a de verdad dar servicios a los usuarios, pero tenemos que innovar. Es obvio que con el sistema actual, si yo tuviese una empresa que tiene 10.000 millones de dólares en caja y que tiene el 95% de cuota del mercado, no varía nada. Es una especie de caja registradora también maravillosa que funciona. Pero la clave es que empezamos a tener el mismo conocimiento que el resto de las empresas. Hasta ahora el mercado, para pintarlo así gráficamente, había unas empresas que tenían mucho conocimiento, según ellos cientos de miles de años de ingeniero acumulado, y era muy difícil competir con ellas. ¿Vale? Era muy difícil porque tú no puedes coger todo ese conocimiento. Hacerlo mejor sí, es muy fácil. Pero no puedes empezar desde cero porque te pasas 10, 15 años, no hay ningún producto que tarde en estabilizarse y hacerse bien y con menos de 5 años tengas el equipo que tengas. Entonces es muy difícil competir con digamos, con la gente que ya estaba sentada en el mercado. Pero ahora llegamos con el software libre y como poquito a poquito, una vez se hizo un cálculo Barahona en el que contó cuál era más o menos el esfuerzo en años hombre y nos salían 16.000 años hombre
invertidos para sacar de bien, con métricas, quitando comentarios, todas las cosas, haciéndose el código, igual que sean 16.000 que 32.000. Lo que hemos conseguido de pronto es estar casi a la altura de cualquier empresa informática. Hay un montón de conocimiento que algunas han venido de esas empresas, en el que literalmente cualquier empresa del planeta o cualquier ingeniero del planeta tiene el mismo conocimiento adquirido, no tiene que empezar desde cero gracias al software libre. Pero ahora que hemos llegado hasta ahí, no se trata de hacer otro kernel, no se trata de hacer otro procesador de texto, sino que realmente tendríamos que empezar a pensar cómo de verdad el software, cómo de verdad la informática se convierte en una revolución. Yo no sé si conocéis matemática. ¿Conocéis matemática del Wolfram? ¿Y conoce alguien que esté más loco que Wolfram? No sé si habéis visto el último libro que ha hecho, pero explica con algoritmos genéticos todo, desde el nacimiento del universo hasta cómo se produce la vida. Wolfram es un genio, realmente es un genio. Y el producto que hizo es matemática. ¿Qué hace matemática? Yo no sé a vosotros cómo os enseñaron a hacer raíces cuadradas, pero a mí las enseñaron en ensamblador. Porque prácticamente aquello de que vayas haciendo paso a paso una raíz cuadrada, viendo calculadores o existiendo matemática, es una aberración. Y matemática es un ejemplo de cómo se podría enseñar a los niños matemáticas sin tener que pasar por el castigo de aprenderse a hacer una raíz cuadrada en ensamblador, paso a paso, que se te olvida una semana después del examen. Prácticamente. Ese tipo de herramientas que verdaderamente hacen que cuando tienes una raíz cuadrada te salga una fila de vectores, que la puedas pintar, o que se la puedas colar a un logaritmo, o puedas crearte una serie, o en general puedas hacer cualquier cosa, es lo que tenemos que estar buscando. Hay un proyecto, uno de mis proyectos favoritos ahora, se llama Dashboard. No sé si lo habéis visto en las páginas, mi teléfono. No sé yo muy bien por qué se mueve mi pantalón. Sí, hola. Y además es un mamón que llevo llamando 3 meses y me llama hoy, ¿eh? Bueno, lo que no sé si lo ha oído. Bien, Dashboard. ¿Qué es lo que hace Dashboard? Yo no sé vosotros qué hacéis cuando por ejemplo llama Gianni, que es un amigo italiano mío. Cuando llamas a Gianni y quieres buscar el último correo que le mandaste porque ahí había puesto el móvil, o quieres buscar cuál es el documento en el que aparecía Gianni, o quieres ver en Google cuál es la vez que estás en su página personal, digamos que una de las maneras que parece inteligente y que yo creo que va a implementar en 2 o 3 años Microsoft, porque en los papeles de marketing sale ya, es el poder coger todo lo que tienes en el ordenador y crearte una especie de indexación salvaje en el que cada vez que necesites algo lo puedas encontrar fácilmente. ¿Vale? Esto es una idea que parece que es una tontería, pero empezamos a pensar en los usuarios que quieren poner Gianni o quieren poner cualquier palabra y caza y que le aparezca absolutamente todo. Ese es un proyecto que yo, o los proyectos, el tipo de proyectos en el que creo que se debe trabajar para verdaderamente mejorar y que no sigamos haciendo cartas con negrita, con cursiva, mandando un correo en el que no ha habido ninguna evolución. Si os cogéis matemática y os cogéis el dashboard y empecéis a pensar soluciones, tiene que haber una evolución que hasta ahora no se ha producido, porque si cada 2 años te cobran por el Word y te vuelven a cobrar lo mismo y hay alguna pequeña prestación, es un negocio redondo. ¿Para qué van a innovar? Si la innovación simplemente es que metes el Messenger y metes el Windows Media Player, bueno, y la gente traga, ¿por qué vas a hacer cosas verdaderamente innovadoras? Y yo creo que eso es algo que tenemos que reflexionar dentro del software libre y que además tenemos la posibilidad. Os voy a poner otro ejemplo, que es el OpenOffice. El OpenOffice es realmente una de las aplicaciones más feas que he visto yo en mi vida. La 1.0. La 1.1 ya han empezado a arreglar iconos y a hacer cosas. Pero ahí se está produciendo un efecto que yo creo que es muy, muy positivo. Suponer que de una presentación como esta lo podéis convertir en un flash, ¿vale? Pues os saldría un churro, porque esto no tiene ninguna gracia ni en flash ni en OpenOffice. Pero puede haber que hay gente un profesor que se prepara un temario para explicar no sé qué cosa, la historia de Carlomagno, y se lo prepara muy bonito, con mapas que entran, con mapas que salen, y lo puede rodar en la web y que funcionase con flash. Supongamos que tú tienes un PDF y no eres de los brutos que se hacen un unzip y lo editan a mano con el IMAX, sino que quieres modificar ese PDF o hacer alguna modificación y no tienes los productos de
de Macromedia. Pues esto se puede hacer con OpenOffice en la última versión. ¿Por qué os estoy contando esto? Pues porque en el mercado realmente no se ha hecho esto, no lo ha hecho Microsoft porque está peleado con Macromedia, y resulta que por ese pique pequeño profesional que se queda con el mercado y gana más dinero, resulta que no están innovando. ¿Vale? Tenemos esa herramienta para poder hacer cosas así de heterogéneas y que funcionen. En el caso del dashboard, la clave del dashboard es que tú tienes la aplicación rodando, esa que os ponía antes, en el que ponías en casa y te aparecían todos los links, que te aparecían los últimos correos de casa, o qué páginas habían visto que tenía la página de casa, y en un ratito encontrabas que estaba buscando. ¿Cómo funciona esa tecnología? Pues esa tecnología funciona porque todas las aplicaciones, Electrichat, el Galeon o Evolution, lo que están mandando son pistas para que se indexen. Blue Packet, que llaman esto. ¿Vale? Y esas pistas que se están mandando se están indexando. Suponer que con el mercado actual, realmente para que dashboard si el dashboard lo hace Microsoft, si el dashboard no está abierto y es libre, realmente solo va a mandar paquetes de sus aplicaciones. Y del resto los va a ignorar o va a tener problemas como los de Macromedia. La ventaja que tenemos nosotros es que para mandar un Blue Packet hay que meter 6 líneas de código, genome una y poquito más en cada. Solo tienes que mandar ese paquete con XML y ese Blue Packet y se lo mandas. Y el rollo es que estamos colaborando y cooperando todos para que funcione. Yo no sé si habéis entendido bien lo que es el dashboard, que puede parecer una tontería y es mucho más divertido abrir Evolution, el histórico de Galeon y todas las aplicaciones a la vez, a ver si lo encuentras. Pero es que eso se puede convertir en una herramienta de colaboración, suponer un departamento de informática en un colegio de historia. Se puede hacer hasta que colaboren, o sea, que todos los profesores, cada vez que navegan por una página, manden un paquete en broadcast al resto de ellos y que realmente digas, onda, mira, encontró, mi compañero de al lado tiene un documento que ha publicado, lo ha hecho público, o estas URLs que ha encontrado en Google. La capacidad que tenemos para poder hacer todo este tipo de cosas y que empezamos a tener verdaderamente abierto a partir de ahora es muy fuerte. Esto es un skill set, ¿no? Bien, más cosas de cómo el software libre empieza a ser muy interesante, no solo técnicamente. Os he puesto aquí tres regiones de España y 3 del mundo, pero podríamos haber puesto muchas más, pero son las que más conozco, ¿no? El primer caso lo sabéis todos, que es Extremadura. Y bueno, los extremeños se han tirado ahí a la piscina, han hecho un montón de cosas, siguen haciéndola, y yo creo que es un ejemplo de clarividencia de por qué también se debe utilizar software libre. Digamos que técnicamente, y eso lo he discutido muchas veces con la gente de Microsoft, daría igual poner en un colegio Windows, desde el punto de vista técnico, que Linux. Realmente los niños navegan, leen el correo, y excepto algunas cosas como ese 5% de usuarios que más de 2 veces al día se le cuelga a Windows, por lo demás no habría muchas diferencias, ¿no? Pero de pronto los extremeños llegan y cuando entienden el mensaje de que es el software libre, dicen, pues a igual precio, aunque nos lo hubiese regalado Microsoft, nosotros tenemos el conocimiento para hacer, para cambiar, para que los niños se lo lleven a casa, y eso ya empieza a merecernos la pena. Pero se producen efectos secundarios muy interesantes. Resulta que el 98% de la gente que estudia en Extremadura emigra a Madrid o a Barcelona. ¿Vale? En el caso de Madrid no está mal, es una gran ciudad, pero Barcelona es mucho más duro. Pero resulta que ese capital, esa inversión que hacen ellos en tener ingenieros, se iba. De pronto con Linux y con el software libre aplicándolo, lo que les han aparecido es un montón de empresas pequeñas que están dando ya servicios a la gente que tiene Linux, y se está haciendo un desarrollo local. Ya no tienen que exportar los técnicos, sino el problema que tienen ahora es encontrar técnicos que sepan de software libre. Eso está generando dos cosas, que se está produciendo un enriquecimiento tecnológico en la zona, que la gente tiene conocimiento para poder desarrollar proyectos, para no tener que irse a vivir a Madrid o Barcelona o contratar empresas de Madrid para que funcione, que tampoco está mal, pero realmente se está produciendo ese intercambio, esa inversión en el que se produce un desarrollo local, y eso es que no tiene precio. La gente que no utiliza o que utiliza software propietario cree que realmente esto no se desarrolla así,
Pero está pasando eso, y la otra cosa es cómo está empezando a ver los niños de Extremadura. Hay una charla muy buena el sábado de la gente de los NCC, que son la gente que de verdad que no en los colegios, sino con gente amas de casa, gente mayor, gente que no tiene internet o ordenador incluso en su casa, están trabajando con niños y se está produciendo una experiencia muy interesante. Es que la gente está empezando a ver el sistema operativo como algo que es una herramienta que les permite navegar, se ha convertido en el commodity que decía Tenbaum, pero que a su vez tiene asociado una historia completamente distinta. Digamos que si miras el software propietario, todo el mundo sabe que Bill Gates es una de las personas más ricas del planeta, estilo Mario Conde. Y por el otro lado, la metáfora que están recibiendo los niños es que hay una manera de hacer las cosas tan buenas como Debian y Linux, que es un modelo colaborativo, que se lo pueden llevar, que no es ilegal, y yo creo que esos dos efectos que se están produciendo son interesantísimos. No solo porque lo están haciendo en los colegios, sino por cómo está arraigando en la sociedad que lo consideran suya. Un año antes de que se instalasen, o en el verano antes de que se instalasen los primeros ordenadores en los colegios, los profesores ya se lo estaban instalando, estaban por allí jugando con ellos, consideraban que por fin tenían la opción de, en vez de ser de porros que tienen que dar su temario y no pueden hacer nada, y que en informática estaban un poco pillados con Windows, empezaron a tener la sensación de que podían colaborar, y de hecho dos de los profesores que tenían esa sensación están trabajando en el proyecto Linux y ya no lo lleva nadie en Madrid o nadie, ya están ellos por allí trabajando y son los que lo hacen. De Extremadura sé que había alguna cosa más que contaros, pero se me ocurrirá en cuanto pase. Lo interesante es que de pronto Andalucía también se quieren apuntar a hacerlo, y lo más interesante es que el otro día estabais aquí cuando Esteban González Pons dijo Linux 7 veces. Pues en la presentación dijo Linux 7 veces, incluso Paco, el organizador de Campus Party, que nunca dice Linux, también dijo Linux. Algo está pasando, y eso hay que aprovecharlo. Yo creo que los políticos que tienen, y tenemos que concienciarles, es una parte que no es absolutamente técnica, sino que refleja ese desarrollo local y social. Hay que aprovechar que los políticos, cuando se les cuenta cuál es la historia, pueden hacer cosas, y es una cuestión de que las hagamos todos. Y empieza a ser muy interesante, no solo en ambientes puramente técnicos. Yo creo que tenemos un buen panorama. Aquí faltan ciudades que están haciendo cosas, un montón de gente en la administración que realmente se está esforzando por meter software libre, por intentar que en los contratos, cuando se hace un pliego de prescripciones técnicas para sacar un proyecto, no pongan explícitamente marcas. Hay un artículo en el web que prohíbe explícitamente que se pongan cosas como procesador de textos Word o sistema operativo Windows, ¿vale? Y todo eso que está ocurriendo, no sé, que también salgamos de ahí para poder ayudarles. Lo del caso de Brasil, China e India, yo no sé cuánto suman entre los dos, pero a lo mejor suman 3.000, no, van a ser 2.000. Los indios eran 900 hace 3 años y los chinos estaban en 1.100. Bueno, esos 3 países son bastante peculiares. India, por poner un ejemplo, es un país que tiene el mayor número de programadores en Microsoft. El 60% de los programadores de Microsoft son indios. China hace lo que quiere prácticamente con todo, pero también tiene un montón de programadores. Y Brasil, 3/4 de lo mismo. Porque estos 3 países son fundamentales porque han decidido unilateralmente desde arriba, arriba del poder, que no se van a dejar o van a dejar de comprar licencias. En el caso de Brasil se ahorran 400 millones de dólares. En el caso de China, como lo piratean todo, nada. Y la India, que es un país muy gracioso, pues también me parece que lo piratean todo, porque estos piratean hasta las medicinas. Hay una industria farmacéutica en India sorprendente. Pero estos 3 van a poner su maquinaria a desarrollar software libre. Algunos por extrema necesidad. Yo creo que Brasil es el que más necesidad tiene económica. La gente se está muriendo de hambre, también en la India. Y yo simplemente cuando veo estos casos, o cuando veo que, por ejemplo, en el fórum del software libre en Porto Alegre la gente estaba pagando algo así como 20 euros, que es la mitad del sueldo de un gasolinero, por ir al Congreso. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con lo de los 10 euros en el Congreso Spalinos?
No, no. Lo digo porque si los portugueses, los brasileños son capaces de gastarse la mitad del sueldo de un gasolinero en ir, vale. Esta es la otra parte publicitaria, pero si no mi editora me mata. ¿Sabéis lo que es la pastilla roja, no? Hay un momento de Matrix en el que Morfeo y Neo tienen una conversación realmente interesante. Yo nunca he sabido por qué la buena es la roja y la mala es la azul, pero siguiendo el guión, la roja es la buena. Estamos escribiéndolo todo para que no haga falta contarlo uno a uno, y en el Congreso Hispaninos existirá un libro que se llamará La pastilla roja y que contará todas las cosas. Yo no sé si cambiarlo de roja, pero es la que eligió Neo. Ahora, cuando compréis el libro no vais a volar entre ciudades, vais a vestir como un cura ni de coña. Bueno, más cosas que tenemos. Pues direcciones de interés. Yo creo que el proyecto, ya os lo he contado antes, que es, bueno, Hispaninos la conocéis, no lo conocéis, y Solfefor ahora mismo es algo así como la biblioteca de Alejandría, pero de todos los proyectos que salen, y hay unos 60.000. Hay más de 600.000 logins que prácticamente están trabajando todos en proyectos. Hay cosas curiosísimas, como quién son los 10 que más download tienen. Y digamos que es un observatorio para mirar. No sé cómo vamos de tiempo, porque lo que más me gustaría... El reloj, como me he apagado esto, ya no sale la hora. ¿Qué hora es? ¿Aquí tiene hora? Menos 5. ¡Qué precisión! A ver, ¿tenéis alguna consulta? Porque el otro día os voy a contar otra anécdota muy divertida de por qué las empresas en teoría no hacen su código GPL. Bueno, cada vez que vayáis a una empresa y os cuenten la milonga de no hago mi código GPL porque la competencia se va a forrar y no quiero que sepan mis métodos. Bueno, esto yo creo que es una situación graciosa. ¿Vosotros conocéis alguna aplicación informática que realmente, que no sea Windows, que haga que una empresa se forre? No conocéis ninguna, ¿verdad? Hay uno de los mitos que tienes por ahí es de por qué mi contabilidad o por qué mi sistema de albaranes, que son todos igual de pedorros, que son aplicaciones de sota, caballo y rey, no se van a hacer GPL. Cada vez que de alguna de las maneras alguien nos intente vender que es que si le haces GPL te arruinas, hay que empezar a poner la informática en su sitio, ¿no? Y no sé si lo habéis entendido esto, ¿no lo habéis entendido? Esto yo creo que lo he soltado así de sopetón, pero tiene su qué. ¿Tenéis alguna pregunta? Una pregunta maravillosa. ¿Y qué es eso? Porque sí. No, esto es una situación que venía un poco porque la gente está muy preocupada, sobre todo cada vez que doy una charla en la universidad, en el que dicen, ya, pero cuando yo llegue a una empresa y les haga una aplicación, ¿por qué la van a publicar al GPL? Vale, entonces lo que decían era que normalmente ellos consideran que es absolutamente estratégica. Normalmente estratégico es el departamento de marketing, la dirección, esos son los departamentos que son. Y digamos que en ese debate, porque además era el informático de una empresa importante, lo que surgía era, ¿y por qué no hacer la GPL, no? Pues si la haces GPL tiene muchas ventajas. Normalmente, y esto lo digo como argumento cada vez que tengáis que vender una licencia o que queréis que alguien libere GPL, no existe o no he conseguido que nadie me diga cuál es la killer application que cuando se la das a una empresa se forra matemáticamente. ¿Vale? Y este es el primer argumento. El segundo es que es mucho más interesante. Si tú has cometido el error que se está produciendo en la industria de la informática en los últimos 30 años, que es desarrollarte tu propia aplicación y digamos que invertir un montón de dinero, todas las empresas a la vez invirtiendo dinero, no tiene ningún sentido que para hacer una gestión de albaranes no esté modularizada, o una facturación, una contabilidad, y si tú la liberas, realmente, ¿cuáles son los peligros que tiene? Que tu competencia, supongamos que alguien está aquí en Valencia, que tu competencia en Badajoz la tenga. Bueno, no conozco muchas empresas de Valencia que estén compitiendo con esa distancia y que se pisen el mercado gracias a la contabilidad. Pero sin embargo, la parte interesante de liberarlo como GPL es que si tú lideras este proyecto y supongamos que tienes 7 informes contables,
Este puede que necesite uno y que como estás liderando el proyecto, te lo pase. Ahí ya viene el primer ahorro. Y como que es el sistema tradicional, luego no hay ninguna excusa de por qué no liderar el que tu parte de gestión se haga GPL. Esto me queda primero la respuesta y ninguno tenéis una pregunta que se parezca para cobrar la respuesta. Pero es genial empezar a convencer a la gente de que tiene que liderar GPL, porque es completamente absurdo el mundo en el que nos han metido. Los costes de informática que soporta el Estado o las empresas son salvajes, y es todo porque nunca ha habido una estandarización. Nunca ha habido alguien que tenga el interés de liberarlo y decir una contabilidad es una contabilidad, igual que tenemos un procesador de textos. Sí. Vamos a ver, te propongo un escenario, ¿no? Sí. Nosotros creamos una empresa porque vemos que existe un hueco en cierto tipo de software que, por ejemplo, se dedica al cálculo, vamos a poner, cálculo de estructuras, ¿no? Entonces nos juntamos 2 o 3 socios, 2 o 3 amigos, creamos la empresa, programamos tal, conseguimos nuestro primer cliente y le vendemos la aplicación. ¿Cómo pintarías lo tradicional? Ya lo sabemos, cogemos eso, lo convertimos en una licencia y eso mismo lo vendemos 700 veces, 700 empresas y entonces ganamos dinero. ¿Cómo pintarías tú eso desde la perspectiva del software libre? ¿Tengo pinta yo de economista? No, pero es que vamos a ver, hay que tener mucho cuidado de cómo mezclas el modelo tradicional y cómo mezclas... Es lo que pregunto. Sí. Tú el espejo? Bueno, la primera cuestión es que si montas una empresa que se dedica a hacer programas de cálculo de estructuras y no tienes un proyecto para financiarlo, te arruinas. Funciona así, es una cosa que es muy tonta. No te puedes poner a hacer un modelo tradicional en el que empieces un montón de dinero hasta que alcanzas un tope en el que empiezas a tener un retorno de la inversión. Pero en el modelo de software libre, digamos que es distinto. ¿Vale? Tienes que empezar con un proyecto y ese proyecto es el que tienes que liderar, pero tienes que encontrar quién te financia el primer proyecto. Entonces, ¿cómo cambiarías el escenario? Encuentras a alguien que es el Power Sponsor, que es el que pone el dinero para hacer la primera versión de la aplicación. Y es el que le convences de que le va a costar la mitad, la tercera parte, que la licencia, que no va a tener que estar pagando cada 2 años y que además con esa inversión inicial que ha hecho, que ya le vale para funcionar, cuanto más gente esté utilizando el paquete, más mejoras va a recibir sin tener que hacer más inversión adicional porque lo va a hacer el resto de la gente o el resto de vuestros clientes. ¿Vale? Y ese es el modelo en el que se entra. Al final encuentras otro cliente que tiene un problema distinto de estructuras o que quiere mejorar no sé qué cosa o que tiene que importar y lo que lo va sumando es a la capa. Claro, hay una parte que es difícil. Pero eso no en tan mercado, difícil. en la industria tradicional que tú comentabas, eso es una versión. Es una versión, la segunda versión. La segunda versión que de nuevo vendemos a nuestros clientes. Y que de nuevo podemos volver a generar ingresos para nuestra empresa. Que con el modelo de software libre no podemos, no lo tenemos tan claro. Depende cómo plantees tu modelo de negocio. Si es por licencia, estás haciendo lo mismo que el software propietario y esa no tiene tanto futuro. Te lo voy a decir de otra manera. Suponte que sacas tu versión. ¿Vale? Esto de la música es una putada, Tú suponte que te sacas una versión, que te tiras 2 años porque crees que vas a vender a todos tus clientes. ¿Cuántos clientes tienes en el planeta? O en la zona de Valencia. 5. 5. Vale, cuando salga la versión libre, está muerto. Vale, no vas a poder vender en China, o sí, pero cuando salga la versión libre está muerto. Lo que tienes que hacer de alguna manera es liderarlo. Vamos a coger los Star Office. Star Office cuando lo liberan, pasan de estar cobrando licencias y convertirse en libre a que la empresa Star Division, aparte que la compró Sun, empieza a recibir contratos de servicios. Pasa a estar solo en el norte de Alemania vendiendo licencias, a estar en todo el planeta teniendo acuerdos con los indios, con los vietnamitas, con quien haga falta, y sí que aumenta su capacidad. Una vez que en un nicho de mercado entra en una aplicación, si lo lideras, eres tú el que te quedas con el negocio. Pero eso está bien para Star Office o para tal, ¿Y pero qué para tiene nuestra distinto? empresa de 3 socios, de 3 personas que estamos trabajando en eso, con nuestro proyecto de cálculo de estructuras que no existe en el mercado, no hay nada parecido, y que las empresas de construcción están deseosas de comprar, ¿no? Porque una vez que se lo enseñas van a decir, está muy bien, ¿no? Que te compren el desarrollo.
bien, y luego... Pero libéralo porque lo que le vendes es, y yo todos los años voy a estar atento y te voy a empaquetar la versión, te la voy a poner y te voy a ir metiendo las modificaciones que hagamos nosotros o el resto de la gente. No, pero así ganamos 3. Sin embargo, si conseguimos vender 100 licencias, ganamos 3.000. La herencia rompe el saco. Bueno, en muchos casos sabemos... Te van a entrar una aplicación GPL. En cuanto la acabes, el mismo día que la acabes, antes de vender la primera licencia, te va a entrar una aplicación GPL. Pongamos el caso de Apache, ¿no? Y, no me da respuesta. O sea, no me da respuesta. Me dices que... No, es que si lo supiese estaría haciéndolo yo. No, no tiene respuesta. Sí, sí que la tiene. Consigue... Yo conozco una empresa que ha estado haciendo este tipo de cosas. Se llama Simian. Ha conseguido un montón de dinero, no solo de Nobel, sino de Sun, de IBM, teniendo un producto que estaba regalando. Por ejemplo, cuando le pidieron dinero a Red Hat, dijo que no hacía falta pagar porque la tenían en el FTP y solo la tenían que meter en Red Hat y que no pagaban ni un duro para hacer Evolution, por poner un ejemplo. Ahora, el modelo que se trata es de cambiarle. Mira, yo soy mucho más agresivo, te da mantenimiento, soporte, vas a hacer un online, te cambio, llego a un acuerdo contigo de un número de horas para mejoras, pero quiero que lo liberes. Porque de esa manera te cargas tu competencia. Cualquiera que llegue y diga, esto vale 5 millones, van a ir a ti. Es muy agresivo y por eso digamos que la industria actual empieza a sufrir mucho. ¿Tú crees que le hace alguna gracia a Microsoft tener un Office maravilloso y que solo se utilice el 1%, el 99% de la gente y que de pronto aparezca OpenOffice? No le hace ninguna gracia. Pero esa es la poca gracia que te va a hacer a ti. Tú puedes seguir manteniendo un modelo mixto en el que cobres licencias, pero no le llames licencias y no restringas el uso. Llámale mantenimiento o servicio anual. Si lo que das es un buen servicio, tu cliente va a estar muy contento. Pero no le llames licencias. La ventaja para el cliente, la ventaja es la misma. Él va a pagar lo mismo. Si nosotros queremos mantener nuestro nivel de ingresos, a él le va a costar lo mismo hacer una cosa que otra. Pero tú cuéntaselo. Tú te vas un día a su despacho y dices, todos estos cobran, ¿no? Para mantener un nivel de servicio en la constructora, nosotros también. Quieres que tenemos este servicio y ya es tus cuentas. Y tienes que ser muy agresivo con tu producto y dar un buen servicio. Pero no tienes por qué irte al modelo de licencias. Sigo sin ver por qué no te va a pagar el modelo de licencias cuando alguien le llegue y le diga que no, que se lo haga. Pero fuerza que sea GPL. Entonces es donde ganas. Y si lideras tu proyecto, lo ganas seguro. Pero no lo planteo como un desarrollo que nosotros hagamos para un cliente, sino un producto que nosotros creamos ante una necesidad de mercado que promovemos nosotros esa creación y luego posteriormente comercializamos. Conozco una empresa de 3 sueca que se llama MySQLAB que hace exactamente eso. Crean un producto que es una base de datos ligera, rápida, eficiente y con un modelo mixto, porque también puedes ponerlo que haya una parte GPL o no. Y son 3, o sea que yo creo que es el GPL y es GPL, o bastante GPL. Ahora, tú sigue dándole vueltas, porque vas bien. ¿Vale? Esperamos que la solución de cómo de un día para otro te forras como si vendieses 100 licencias es una cosa creativa, hay que vender y no te vale lo de vender este error. Y yo creo que no vamos a llegar a ningún sitio más respondiendo a esta pregunta, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta facilita? Sí. En realidad no son dos. Mira, yo estoy en una asociación a nivel universitario aquí en esta Valencia y bueno, trabajo de utilizo. Entonces estaba contándonos sobre el bueno, yo soy muy convencido. La mayoría de los que estamos aquí probablemente son técnicos en informática, porque son técnicos, etcétera. Pero ¿qué le cuento a una persona que me viene de filología inglesa y que quiere ver qué es este Linux? ¿Qué le cuento para convencerle de que es mejor? O sea, pues yo sé que el kernel de Linux es mejor, que no se cuelga, que no sé qué, pero la otra persona llega y se cuelga y reinicia y sigue funcionando. Y no le importa. ¿Qué le cuento para convencerle que realmente es mejor, porque le digo, vale, es gratis, pero Windows también es gratis? Es lo que le cuento. Y realmente, ¿por qué quieres, con toda la gente a la que hay que convencer interesante, por qué quieres convencerla a este? Tenemos tanto trabajo por hacer que este no merece la pena. Cuando te digan que no a la primera, no sigas. Ya vendrá. El otro día González Paul literalmente me dijo, te estaba buscando porque tengo mucho interés en hablar contigo. Y cuando hemos visto otros políticos, no lo voy a decir porque queda muy feo a la mato del PP. No hay manera de hablar con ellos. Vamos a ver nuevas tecnologías del PP. ¿Vale? Con Nana ya no le dedico ni un solo segundo más. Que me estará oyendo, supongo. Ni un
eso es lo segundo. Sí, es muy sencillo, ya vendrán. La gente de Extremadura, y no sé si ponemos por ahí un vídeo o no, está encantada, se lo lleva, copia, lo utilizan. ¿Sabes? Si verdaderamente no descubre, si además que yo empiezo a pensar que ese es el estado ideal, si empiezan a pensar que es lo mismo Windows que Linux, no tiene que cambiarse. Ya han descubierto que es un commodity y que ellos son usuarios. Llegas y le dices que lo que no filtraba en PDF sin tener que piratear también en la global. Entonces, yo también lo tengo. No pasa nada. No, ¿qué va? A los ceporros no. No, me explico. Yo me paso todo el día intentando convencer a la gente, ¿no? Decirle, oye, pero tú has visto esto, te lo has planteado, tal, pero cuando veo que hay un rechazo, paso al siguiente. Y el siguiente que me escucha tiene mucho interés, entonces le doy todas las pistas del mundo. Digamos que estamos limitados. No hace falta que todo el mundo cambie a Windows. A lo mejor el caso es el de Ferrari. Hay gente que se emplaza a comprarse un Ferrari y se lo termina comprando. Bueno, pues hay una cuota de mercado. Si ella está contenta o él está contento, directamente no tiene que cambiar. Ahora, hay mucha gente que sí que es interesante que aprenda, a lo mejor ese no es el caso, pero si tú estás en la universidad, ¿no? ¿Todos los departamentos de informática utilizan software libre? Vale, pues te queda esa parte. Pero a lo mejor filología tiene que venir porque le preparas una Notebook Live que la mete, puede trabajar, que tiene una serie de herramientas. Pero es que yo pienso que el mejor sitio para entender el software libre es estar los foros educativos. Sí, sin ningún tipo de duda. Si yo convenzo a la persona de que esa necesidad de que un sitio mejor, que economista, lo que sea, pasó mañana. Pasa mañana. Pasa mañana, cuando esté trabajando en el mercado, será una persona que utilice software libre, se extenderá software libre en la empresa en la que trabaje. Es una manera de extenderlo. Entonces, yo creo que hay que llegar a todos los sitios, no solamente a los que le interese cambiar, sino a los que no saben que existe o piensan que es mejor Windows y cuando llegan al software libre cambian y lo van extendiendo en su ámbito. Si solo convences al que sabe que es mejor cambiar, está convenciendo a muy poca gente. Sí, es muy malo predicar a los conversos. Sí. Pero lo que estamos viendo es que los nuevos conversos, a los que están a punto de dar pasos, a los que dedicamos más tiempo. Somos muy pocos, o por lo menos no tenemos la capacidad de marketing que tiene ahora mismo Microsoft o IBM. ¿Vale? Pero es que cuando te encuentras con alguien que no razona, no puedes hacer absolutamente nada. Y a cambio sí que me encuentro mucha gente que me está pidiendo ayuda, que me está diciendo, ayúdame a hacer esto. A eso son a los que le digo tiempo, solo puedo trabajar 18 horas. Y a lo mejor es lo que tienes que hacer. Suponte que te pasas 3 meses y sigue con Windows. Aprende 3 meses. ¿Vale? Y cada vez hay más gente que aparece por ahí, que quiere echar una mano, que quiere enterarse de qué va la historia. Pues eso es lo que hay que dar todos en este momento de prioridad. Y además yo no me estresaría muchísimo también en que todo el mundo se convirtiese al cual nosotros lo vamos contando y es algo que pasa gradualmente. Yo antes tenía mucho estrés porque si no perdía una cena, de que Microsoft tuviese quedarse sin cuota, ahora no me estreso. ¿Dónde está la cena? Ahí está la cena. Pues le debo una cena. Pero ahora ya no me estreso. Si son 5 años, son 5 años. Ahora, trabajemos para que eso se amplifique muchísimo. Si hay alguien que no quiere utilizar software libre, bueno, pues que siga pagando o que no. Las siguientes versiones de Microsoft son muy graciosas. Como no estés bien validado y todo esto ni te funciona, ni puedes bajarte al test, el navegador finalmente solo se puede actualizar y comprarse el paquete es legal. Ahora que se han cargado a veces que pasa muy divertido cuando en la versión empiezan a meter código que solo funciona. Eso no va a traer mucha gente. Esa gente que le dice que le da igual porque es pirata, pues se va a tener que empollar cómo se craquea, cómo se baja no solo los Service Pack, sino los cracks de Microsoft para quitarlo en cuenta de seguridad. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar para que el resto de la gente sepa que existe y que tenga una alternativa y que cuando vengan a nosotros dárselo. Pero a lo mejor es muy duro y no. Y el que te diga que no, ni caso, ningún problema. Siguiente, porque yo, lo que me encuentro cada vez mucha gente que sí que quiere. ¿Vale? Y con eso tengo ya trabajo para aburrir. Y todos, para que ¿cómo debe funcionar? Sí. Volviendo al tema del software libre, contestando a la pregunta que tenía antes del compañero, yo creo que lo que también tendría que plantearse una empresa cuando trabaja con software libre es el ahorro de coste. Porque si tú vas a desarrollar una aplicación
autorización para venderla, pues tienes que comprar un compilador que te costará X, una licencia de tu sistema operativo que te costará X y una serie de gastos que te costará X. Y tendrás que contratar un personal para que desarrolle. Mientras que si desarrollas un GPL tendrás compiladores, sistemas operativos y licencias para trabajar gratis. Distribución de todo lo que tengas gratis. Y encima las autorizaciones se te las cobrará otra persona y tú las venderás. Pero fíjate, en eso es el único que estoy de acuerdo con Microsoft, y es que eso es el chocolate raro. Lo más caro es el cerebro y el conocimiento, que eso no se puede comprar. El conocimiento que necesitas para hacer una aplicación, la que sea, de cálculo de estructuras, es carísimo, porque al ingeniero hay que darle de comer, darle una casa, darle una gasolina. Y esa es la parte que no se puede perder. Lo que no es óptimo es que en todo el planeta a la vez haya gente haciendo balances. Para que coge el sonido y lo ponga. Oh. Te voy a poner un vídeo y vas a entenderlo todo, ¿eh? Oye, que portátil más claro, ¿vale? ¿Alguien sabe cómo se saca del suspense? ¿Qué? ¿Cómo se saca el suspense? Voy a sacar. Pues no te voy a enseñar el vídeo. Porque se ha quedado tostado mi... Esto es un Crusoe, serie limitada y experimental, que funciona así, ¿eh? Solo tostado. No atiende razones. Pero es el hardware, ¿eh? Claro, ¿eh? Que no atiende. Pero, como este es un hardware hecho para Microsoft, no lo vais a ver, pero tiene aquí un botón de control alt. Y de alguna de las maneras se resetea. ¿Ves? No hay nada. Podéis hacer otra pregunta, pero ya cortísima, mientras que le doy tiempo a que arranque todo lo que tiene que arrancar. Y la última, esta es la última. Sí. ¿Qué crees que falta por hacer? Otra pregunta. Es que quería sacarlo sobre un usuario que tiene como 70 años, que dice algo así, a ver si, yo creo que lo vais a ver, pero dice algo así como: yo llevo 5 minutos y esto es muy fácil. No, queda mucho por hacer. ¿Y sabéis lo que queda por hacer? Escuchar a los usuarios. ¿Vale? Y eso, reportarlo, que ese feedback suba hacia arriba. Yo voy a poner un ejemplo. A mi abuela me he tirado como 2 años intentando explicarle por qué donde pone inicio es por donde hay que salir. Pues ese tipo de cosas es lo que tenemos de andar. ¡Qué tontería! Pone inicio es para salir. Y acabar. Bueno, hay que escuchar a los usuarios. Y escuchar a los usuarios, yo creo que es darle las herramientas para que las hagan sus matemáticas, para que la filóloga diga: no, yo prefiero tener Linux porque tiene muchas más herramientas y tiene herramientas que ha hecho la gente de mi universidad y son GPL y no las tengo para Windows. Y eso ya se está produciendo, ¿eh? En muchos sitios cada vez hay más herramientas especializadas y ese es un trabajo que tiene que hacer la universidad. Y es por donde tenemos que ir. Yo, como veis, en el tablet lo lanzo todo. NFS, una VPN. Pero se tuesta, ¿eh? Está a 70 grados. ¿Habéis oído? Habéis oído que los transmetas eran fríos, ¿no? Pero es el mío. Y os pongo ese vídeo. Y luego además tengo un programa que es maravilloso. Ese transmeta va a 1 GHz, ¿no? Pero
pero tengo un programa maravilloso que lo deja como, no sé si era 300 o a 100 MHz, con lo cual todo va más despacio. Y la batería me dura un montón de horas, 5 horas. Porque ¿quién quiere velocidad cuando no tiene batería? No, la verdad es que esto es otro ejemplo que es también muy divertido. Microsoft se ha tirado 2 años para montar todo su maravilloso sistema operativo especial para tales PC, y todo es de mentira, porque yo he tardado 3 días en colocarlo. Esto es una puerta de serie tal cual, todo es tal cual, el hardware absolutamente normal, y se ha tirado 1 año. Y esto hace 10 años yo no era capaz de hacerlo ni de coña, no PWD, que eso lo pido siempre a ver qué sale. Aquí, forma, sí. Sí que es verdad. Y esta máquina, insisto, esta es con la que hago todas las guarderías, está inestable, no cargo ahora vais a descubrir que no cargo el LSD. Y a ver si se ve el vídeo. En Bruselas se sigue esta iniciativa, la primera de estas características en Europa, con especial interés. No sabemos. ¿No te acuerdas de los punteros de los maestros antiguamente? Exactamente. Y la apuntaban así con el puntero a la pizarra y le decía. Esto tal es. Exactamente. Ahora vamos a ver la contra. ¿Cómo suena la derecha? Muy bien. La primera vez que lo he cogido y me apaño muy bien. Soy una mujer de 71 años y no la había tocado nunca en el ordenador. En Extremadura, desde los colegios hasta los centros de la tercera edad, se han pasado a Linux. La Junta ha desarrollado su propio sistema operativo avanzado. Ya lo hemos visto, y hay otra parte que... Ahí hay otra parte que es muy inteligente. Eso que veis ahí en el screen, en la pantalla, directamente es un bingo. Microsoft hizo una cosa que es con cartas francesas y reglas norteamericanas o inglesas, porque son las de Las Vegas, enseñó a la gente a manejar los ratones, y los extremeños con un par de narices dijeron, pero ¿cómo le vamos a enseñar a jugar al solitario y explicarle toda la historia del solitario? Al bingo. Y en un rato, entonces a lo mejor lo que nos queda es, ¿qué nos queda? Ahí, darle una vueltecita, pero es trabajo de todos, a mí ya no me da tiempo a hacerlo. Y nada más, no tengo nada más que enseñaros y vamos muy pasados de tiempo. Muchas gracias. No solo vale ser hacker, muchas cosas. Dejamos a los siguientes. Aquí son los siguientes.